Bueno, entonces retomemos desde acá. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, Sí, re. sí. Bueno, entonces lo que le estábamos diciendo era lo siguiente. Eh, en, digamos, en las cercanías, digamos, de la Tierra, existen procesos que generan emisión de partículas cargadas. En particular, es muy importante el flujo de estas partículas que es proveniente del Sol, en donde se producen un montón de reacciones que tienen como consecuencias, bueno, generación de campos eléctricos, magnéticos, y en particular también la emisión de partículas cargadas en todas direcciones, dando lugar a lo que se conoce como viento solar, ¿no? Son partículas cargadas que se desplazan muy energéticas, que se desplazan muy rápido, son eyectadas a partir del Sol. Y en particular, un grupo de esas partículas alcanzaría, por ejemplo, bombardearía la Tierra, ¿no? De hecho lo hace. Eh, y claro, en realidad como son partículas cargadas, lo que sucede es que al tener la Tierra un campo magnético propio generado, que a nivel local lo podemos pensar como un campo generado con una especie de imán, ¿no? Un modelito de imán, con líneas de campo como si fuera un imán, ese campo magnético generado por la Tierra, digamos, interactúa, si quieren, con las partículas cargadas que son emitidas por el Sol, ¿no? Son partículas de muy alta energía que constituyen el viento solar, y lo que hacen son partículas con una velocidad, en definitiva son corrientes, ¿no? Son corrientes, partículas cargadas con velocidad. Yo tengo entonces corrientes que vienen desde el Sol, un campo magnético generado por la Tierra, digamos, pero claro, como tengo corrientes, eso genera su propio campo magnético que interactúa con el nuestro, en el sentido de que va a haber un campo magnético total que es la suma de las dos cosas, y el producto de todas esas interacciones es que las partículas sienten el campo magnético de la Tierra, las corrientes entonces son deflectadas de alguna manera, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, y por lo tanto son obligadas a tomar una trayectoria que no implica una colisión directa con la Tierra. Si yo quisiera entender exactamente la forma que tiene más lejos de la Tierra el campo magnético terrestre, tendría que meter en consideración este flujo de masa que viene constituido por las partículas emitidas por el Sol, flujo de masa que en realidad es flujo de carga, o sea, corrientes, estas especies de corrientes que se mueven por esta región, cómo interactúan esas corrientes con los campos, cómo son afectados y cómo afectan los campos. Esas ecuaciones son bastante complicadas y forman parte de lo que se conoce como el área de la magnetohidrodinámica. Son ecuaciones como si fuera un fluido que se está moviendo, pero además, como lo que se está moviendo tiene carga, eso hace aparecer corrientes y hace aparecer campos, y eso complica, porque tengo que resolver cómo las cargas son afectadas por los campos, pero a su vez generan nuevos campos, ¿no? Entonces, todas esas ecuaciones son las ecuaciones de magnetohidrodinámica que son capaces de explicar, por ejemplo, la forma final, la conceptualización final de lo que sería el campo magnético de la Tierra lejos de la Tierra, y la consecuencia que tiene para las partículas que son emitidas, que la más importante es que este campo actúa como una especie de barrera que impide un impacto directo de todas las partículas emitidas, cargadas, emitidas por el Sol hacia las cercanías de la Tierra. Entonces, es muy importante el efecto del campo magnético en relación a esto, y en particular al sostenimiento de un hábitat, digamos, de una atmósfera, digamos, de una atmósfera que permita, por ejemplo, la vida, el desarrollo de la vida en la Tierra. ¿Por qué pasa esto? Porque si no estuviera el campo magnético, imagínate que yo tengo una atmósfera acá, o sea, ciertos gases, en las cercanías de la superficie de la Tierra, hasta cierta distancia alejada de la Tierra, tengo una atmósfera constantemente sometida a un bombardeo de partículas cargadas emitidas por el Sol. Un bombardeo significa que una molécula choca con otra, le cede cierta cantidad de movimiento y produce
una cesión de cantidad de movimiento que pone en movimiento a las partículas de la atmósfera, y eventualmente lo que harían sería erosionar la atmósfera, evaporarlas, y la Tierra se quedaría sin atmósfera. ¿Está bien? Entonces, es sumamente importante el efecto protector del campo magnético, en términos de que si no estuviera, si nuestro planeta no tuviera ese campo magnético, no podría sostener su propia atmósfera y no se podría desarrollar, por ejemplo, la vida tal cual la conocemos hoy. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, bueno, la ausencia de campos magnéticos está muy relacionada con la capacidad de un planeta de sostener una atmósfera, su propia atmósfera, y desarrollar, por ejemplo, de sostener una atmósfera en sus alrededores. Y entonces, como yo les decía, en ausencia de campo magnético terrestre, el viento solar, o sea, cuando digo viento solar son estas partículas cargadas de muy alta energía que son emitidas como consecuencia de las reacciones que ocurren en el Sol, pero no solo el viento solar somete a la Tierra a este tipo de bombardeos, sino que también pueden venir otras partículas cargadas desde otros orígenes que son conocidas genéricamente con el nombre de rayos cósmicos, pero también son partículas cargadas de alta energía. Bueno, en ausencia de campo magnético terrestre, tanto el viento solar como los rayos cósmicos terminarían erosionando la atmósfera, dejarían a la Tierra sin atmósfera, y por eso es tan importante el rol que cumple el campo magnético. Y como consecuencia de la interacción de este viento solar, rayos cósmicos, con el campo magnético generado por la Tierra, lejos de la superficie de la Tierra, pero en las cercanías a nivel planetario, las líneas del campo magnético terrestre toman una forma distorsionada, muy asimétrica en cuanto a la región, digamos, anterior respecto al Sol y la posterior, ¿también? Porque esta forma efectiva que toma está muy relacionada con este flujo de masa y de carga que viene desde el Sol, lo altera de esta manera. ¿También? Y se pueden distinguir varias zonas, ¿no? Una zona, esta zona que está acá, digamos, que marca como el proceso de deflexión de las partículas cargadas, mayoritariamente, que es básicamente, si las partículas cargadas no pueden penetrar acá, es porque yo lo puedo pensar en términos de que la presión que tengo de este lado y de este lado se igualan. Entonces, en todo este borde, digamos, en todo este borde, la presión, digamos, de ataque de las partículas con la presión que ejerce el campo magnético para tratar, produciendo un efecto neto de repulsión, hace que la presión interna y la externa a lo largo de esta línea se igualen. Eso es lo que define acá lo que se llama la magnetopausa, esta línea que está acá, que es cuando la presión del viento solar se iguala con la presión en sentido contrario que ejerce el campo magnético terrestre sobre esas partículas. Y eso se llama la zona donde se igualan esas presiones. En esta región cercana todavía, las partículas se van acercando todavía, pero se van desacelerando. O sea, es una zona donde el viento solar se va frenando, y esa zona se denomina bow shock. Es una zona de frenado del viento, que sería esta parte que está acá. Se va frenando, y cuando llega a esta parte acá, el frenado es completo, por lo tanto la presión no ejerce una presión neta las partículas en el sentido de que no hay una cantidad de movimiento neta que va desde esta parte hasta esta parte. Y como yo les digo, el efecto de este bombardeo hace que la situación enfrentada al Sol, la configuración del campo magnético que enfrenta al Sol sea muy diferente a la parte de la sombra, y esto es lo que define una especie de colas magnéticas, magnetotails, que es la zona de sombra que se extiende, creo que alrededor de 200 radios solares hacia la derecha. O sea, esta parte que está acá se cerraría 200 radios solares hacia la derecha. Y bueno, eso es lo que define esta parte de acá, que se llama las colas magnéticas. ¿Está bien? Y después hay una zona ya dentro de la magnetopausa, que se conoce como plasmesfera, o magnetosfera, o magnetósfera, que no tiene forma de esfera, pero aún así se llama magnetósfera, que es una zona
tipo dona, o sea, si ustedes ven, ya en esta parte, las líneas de campo magnético, uno puede pensar que ya son las líneas de campo magnético que uno conoce, digamos, pero tienen la simetría alrededor del eje de la Tierra, entonces es una forma tipo dona, que se extiende desde más o menos los 60 kilómetros, o sea, estamos hablando no en la superficie de la Tierra, sino a partir de 60 kilómetros de altura hasta 3 o 4 radioterrestres. ¿Está bien? Y es esta región que aparece acá, ¿está bien? Que si bien no está sobre la superficie, es cercana a la Tierra y por lo tanto el campo magnético refleja el campo magnético de la Tierra y por lo tanto cuando rota la Tierra, rota también ese campo magnético, entonces toda esa región rota solidariamente con la Tierra y se la conoce como plasmesfera, e incluye a la otra parte que se llama ionosfera, que también está por acá y ahora les voy a contar de qué. Entonces, ¿se entiende? Entonces, toda esta parte rota con la Tierra. Esta parte es como una parte genérica que es un cascarón que se va definiendo por el proceso de frenado de estos rayos cósmicos. Como ya les digo, tiene consecuencias muy, muy importantes a nivel de mantenimiento de la atmósfera a nivel planetario. Ariel, Sí, perdón, me cuesta ver la plasmasfera, no, ¿cómo es? sí, La última que dijiste, como dónde ver como esa forma de dona que decís. claro. ¿Ves esto que está acá, que son como anillos? Sí. Bueno, eso tiene simetría alrededor del eje. Entonces es como un corte que en realidad es como un tubo que lo rodea. Ah, digamos, en ese caso sí hay algo parecido de un lado de la Tierra que del otro, Bueno, digamos, claro, como que, ya estoy más cerca de la Tierra, digamos, claro, y entonces esto es prácticamente guiado por la forma del campo magnético de la Tierra, que está un poco deformado, entonces cuando gira la Tierra, gira con él, porque son las líneas de campo básicamente producidas directamente por la Tierra sin ser tan alteradas por la interacción con el resto. ¿Está bien? perfecto. Gracias. Eh, y una estructura particular que ya la mencionamos antes son estos anillos de Van Allen o el cinturón de radiación de Van Allen, que como ya les digo, son estas líneas de campo que quedan inducidas a partir de la interacción del campo magnético de la Tierra con el resto, digamos, que se forman un poco, pero básicamente son estas líneas de campo que, ¿se acuerdan? Actuaban como botellas de confinamiento para partículas cargadas. Entonces, básicamente hay dos estructuras de estas, un anillo interior y un cinturón exterior. Este está más cerca de la Tierra, está más o menos a 1 o 2 radios terrestres, este está entre 4 y 7 radios terrestres, donde por cómo es la, la configuración espacial de la línea de campo, algunas partículas que logran venir por acá, que ya no se mueven de manera tan acelerada, quedan engrampadas, porque se acuerdan que una partícula empezaba a circular alrededor del campo magnético, quedaba este, eh, orbitando, si quieren, alrededor de las líneas de campo, y la geometría, el aumento del, de la densidad de líneas de campos aquí y aquí hacía que actuaban como puntos de reflexión. ¿Se acuerdan cuando vimos las trampas magnéticas para confinar partículas cargadas? Algo similar ocurría acá, y esto actúa como trampa para esas partículas. Y nuevamente, las que no se deflectaron, en esta parte que está acá y logran pasar por acá, aún quedan engrampadas en estas estructuras. Engrampadas es un término técnico. Bueno. Entonces estas partículas que logran atravesar, bueno, son estas que están acá, y lo que yo les decía es que aún así hay algunas partículas que logran entrar, logran entrar, escapar de estas trampas, y son las responsables de, obviamente cuando ingresan con la atmósfera, son partículas cargadas, aún con la energía suficiente como para interactuar, y excitar a determinadas moléculas atmosféricas, y en ese proceso uno lo detecta, si quieren, por el advenimiento de estos fenómenos que se conocen como auroras boreales o también auroras australes, ¿no? Porque suceden
tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Muy bien. Bueno, hay muchas maneras de visualizar esto. Yo acá les puse una, digamos, donde, a ver si podemos ver. Entonces, donde se ejemplifica como el bombardeo al que es sostenido la Tierra, digamos, y se pueden ver la deflexión, acá la definición de lo que sería la magnetopausa, ¿está bien? Esa deflexión donde se igualarían en términos medios las presiones, y el efecto, bueno, obviamente, y esta es otra caricatura, ¿no? Pero el efecto básicamente de la actividad solar sobre el tipo de resonancias que tienen en cómo se reflejan en el campo magnético. Ustedes ven que cuando cambió el flujo, digamos, en esta imagen, fíjense que también se adecuan estas líneas, ¿no? Porque es un proceso que involucra, es una ecuación donde se integran las cargas que vienen expulsadas del Sol, que son en definitiva cargas en movimiento, son corrientes, generan su propio campo magnético, que se deflectan porque son cargas, tienen masa, sienten una fuerza, pero a su vez generan campos que van cambiando la conformación del campo total, que es la suma del campo que generan las cargas que se muevan, este fluido cargado, que las intensidades generan campos, con el campo proveniente de la Tierra. Entonces, la, la, el nivel de actividad de lo que se conoce como tormentas eléctricas del Sol repercuten también en los fenómenos magnéticos cercanos a la Tierra. ¿Está bien? Y bueno, y entonces acá hablan, también si quieren seguir viendo, de estas partículas que logran pasar y que se quedan engrampadas en los cinturones de Van Allen, como ya les dije. Eventualmente entran, pueden llegar a entrar dando lugar a estas auroras boreales, pero fíjense además que como digamos, el eje magnético no está alineado con el eje geográfico, entonces estos anillos de Van Allen no entran efectivamente y salen de los polos necesariamente de los polos geográficos, sino que, fíjense por ejemplo, entra por esta parte que está acá, en el hemisferio sur, que justamente también podría llegar a estar vinculado, ¿se acuerdan? Con la anomalía del, del Atlántico Sur, donde es una región donde el campo magnético no es tan grande, y por lo tanto esta parte que está acá no es tan efectiva para retener a las cargas, y por lo tanto se pueden producir la reinyección de esas cargas a la atmósfera en esta región. Y eso efectivamente es lo que sucede. Y también, bueno, tiene consecuencias, estas partículas que están orbitando acá, ya estoy en las cercanías de la Tierra, y si yo tengo satélites orbitando por acá, bueno, van a estar sometidos a el bombardeo de las partículas que no pueden deflectar o no las puede frenar. Entonces es muy importante tecnológicamente tener en cuenta que, esto quizás está más acá, discúlpenme, tener en cuenta esta situación para los satélites que estén orbitando la Tierra, el hecho de que cuando pasen por determinados lugares, por ejemplo, para la anomalía del Atlántico Sur, la radiación que van a recibir va a ser mayor. Entonces, cuando pasen por esta parte que está acá, va a ser mayor. Entonces, hay muchos esfuerzos de la NASA para entender esa anomalía, y sobre todo también para entenderla, para ver la información que puede aportar en cuanto al campo magnético de la Tierra, que es la que en definitiva genera esa anomalía. No voy a entrar mucho más en detalle con eso, pero hay bastante información que si quieren me pueden consultar y los puedo guiar un poquito. ¿Está? Bueno, entonces el rol del campo magnético terrestre es súper importante. Eh, y, y entonces es vital, digamos, para el sostenimiento de la atmósfera. Y entonces una de las cosas que uno se puede preguntar es, bueno, pero el campo magnético vimos que, por ejemplo, obviamente varía en el tiempo. Ya vimos que los polos se desplazan en el tiempo,
eso es algo que tiene que ver con la generación de campo magnético en sí mismo, pero también vimos también que cuando aumentaba, por ejemplo, la actividad solar, también el campo magnético variaba, porque eso afectaba el campo magnético total, y eso va a alterar el campo magnético, aún el campo magnético cerca de la Tierra. Entonces, el campo, ya sea por el proceso que da lugar, pero también por procesos externos, varía en el tiempo. Entonces, quería un poco hablar un poquito de cómo es el campo magnético terrestre en términos de esa variación temporal. Entonces, puede haber, en esos términos pueden sufrir variaciones rápidas, o sea, variaciones realmente de 10 a la menos 3 segundos, pero también puede haber variaciones que duren años. A esa variación también la vamos a considerar rápida en los términos geológicos en lo que vamos a describir este proceso. Entonces, vamos a entender variaciones rápidas como aquellas que van de los pocos milisegundos al orden de los años. ¿Está bien? Y ese tipo de variaciones pueden surgir porque hay variación en la actividad solar, dando lugar, por ejemplo, a tormentas magnéticas. Entonces, si hay un aumento de la actividad solar, o sea, un aumento de la producción de flujo de partículas cargadas que bombardean la Tierra, eso va a cambiar, a alterar el campo magnético en general, pero puede llegar a alterarlo a nivel local, y de eso vamos a hablar en términos de tormentas magnéticas. Y también puede haber cambios en la generación del campo magnético de la Tierra, que tienen que ver, cambios que ocurren en el núcleo, que es básicamente donde se van a producir los fenómenos que van a dar lugar al campo magnético terrestre. Cuando esos cambios tienen una escala temporal del orden del año, vamos a hablar de variaciones rápidas. Y entonces, como es tan importante a nivel tecnológico, digamos, tener el rol que juega el campo magnético terrestre, ya desde hace tiempo que se interesa caracterizar estas variaciones rápidas, entonces hay muchas estaciones en la Tierra que se ocupan de monitorear estos cambios. Y por ejemplo acá les muestro un registro de una tormenta magnética más o menos grande que tuvo lugar en el año 2000. ¿Saben? No en todos lados, Honduras, acá en Centroamérica parece que no no hubo cambios, pero sí en estas regiones, ¿saben? Que ahora la verdad no me acuerdo qué son. Pero estas escalas temporales son escalas temporales que duran el orden de horas y tienen que ver básicamente con el registro de un incremento de la actividad solar que se denomina tormentas magnéticas. Y claro, es importante conocerlas porque también repercuten en los sistemas de comunicación, por ejemplo, en el bombardeo por esta radiación de estas partículas en los satélites, pero también en la transmisión de señales electromagnéticas en las que van rebotando y se quedan en las cercanías de la Tierra. También esas son las variaciones rápidas, y también hay variaciones que tienen escalas mayores al año. ¿Está bien? Y en ese sentido, por ejemplo, el cambio que vimos en la ubicación del polo norte magnético entraría dentro de este tipo de variaciones seculares, y tiene que ver con cambios continuos de intensidad y orientación del dipolo magnético, del dipolo equivalente o efectivo terrestre, ¿no? Y lo que se ve a nivel secular, a nivel global, es que el campo, en términos generales, viene disminuyendo en intensidad más o menos entre un 6 y un 10% en los últimos 200 años. ¿Está? Entonces, eso quizás es un poco preocupante porque si ya nos convencimos de que del rol protector del campo magnético terrestre, no quisiéramos perderlo, ¿no? Y sin embargo, lo que se está observando es que el campo viene disminuyendo en intensidad a este ritmo. Lo importante también es darse cuenta que esto no es un fenómeno de los últimos 200 años. O sea, de hecho, hay evidencia geológica, no solo... Bueno, la evidencia geológica es la siguiente, es una evidencia geológica de inversión de polaridad. O sea, hoy por hoy, acuérdense, tenemos el sur magnético en el hemisferio norte y el polo magnético, el norte magnético en el hemisferio sur, pero hay evidencia geológica que eso no siempre estuvo así, y de hecho hay evidencia geológica que antes en algunas eras estuvo al revés, y antes aún estuvo nuevamente invertido. O sea, hay evidencia geológica de que la polaridad
del campo magnético ni siquiera se mantiene constante, sino que hay una inversión en polaridad que ocurre a escalas geológicas. Entonces, bueno, esto simplemente es un registro de cambio, en este caso de la declinación, en los últimos, no sé, 400 años, creo. A ver, sí, desde 1600 en adelante. Está sacado de este trabajo. Y esto tiene que ver con estas variaciones seculares. Entonces, esto quizás es un poco escalofriante, porque uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es el proceso? ¿Qué pasa? Se va achicando el campo magnético durante un tiempo, no tenemos campo magnético y después aparece en el otro sentido. ¿Y qué hacemos mientras no tenemos campo magnético? O sea, entonces es de mucho interés tratar de entender cómo se producen estos fenómenos de inversión de polaridad, para entender un poco también el tipo de consecuencias que uno podría esperar a partir de esa fenomenología, si es que se produce naturalmente como parece indicar la evidencia geológica. Entonces, ¿cuál es la evidencia geológica de esto? Bueno, la idea es la siguiente. Hay material sobre la Tierra, obviamente, ya vimos que había material que reacciona ante el campo magnetoterrestre. Las agujitas, digamos, de orientación, las brújulas, son agujitas magnetizadas que tienden a alinearse con el campo magnético terrestre, ¿no? Pero también existe ese fenómeno a nivel natural. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, si yo tengo algún material ferromagnético, o sea, que es capaz de comportarse como estas agujitas, bueno, ese material va a estar sometido al campo magnético, quizás es un material que está muy caliente en el momento, con ciertos grados de libertad que permiten de orientación de esos dominios magnéticos, y entonces es libre de orientarse de acuerdo al campo magnético que tenga en ese momento, en ese lugar, la Tierra, que actúa sobre eso, y bueno, va a tener un sesgo a orientar sus dipolitos, estos que lo constituyen, este material en particular, reflejando cómo estaba el campo magnético de la Tierra en ese momento. Entonces yo tengo, por ejemplo, lava basáltica que estaba muy caliente y se fue enfriando paulatinamente. Bueno, los dipolitos que estaban presentes, que podían existir, van a mostrar un sesgo de orientación que reflejen, que registren ese campo magnético presente en ese momento. ¿Está bien? Entonces, viendo ese orden magnético, o sea, analizando cuando un material quede imanizado, acuérdense que habíamos dicho que estos dipolos imanes permanentes surgían porque a nivel microscópico los dipolitos se quedaban orientados. ¿Está bien? Bueno, el orden, analizando en qué dirección quedan orientados, yo puedo empezar a registrar bueno, el campo magnético que estaba presente en el momento en que por ejemplo, esa lava se enfrió, para dónde estaba apuntando. Entonces, estos flujos de lava que se enfrían, hay pequeñas partículas magnéticas que quedan alineadas al campo magnético B del momento, eso se llama magnetización termorremanente. Este es algo que se usa entonces para tratar de entender cómo estaba el campo magnético B en ese momento. Y otro tipo de magnetización que también se utiliza es a medida que se van como depositando partículas magnéticas de manera sedimentaria en distintas superficies, bueno, esas partículas también van a tener un sesgo de alineamiento relacionado con el campo, qué dirección tenía el campo magnético de la Tierra en el momento de esa formación de esa acumulación de sedimentos, ¿no? Entonces, eso se llama magnetización remanente detrital, de los detritos, estas partículas magnéticas que se van sedimentando y se van apilando unas sobre otras, pero respetando un cierto sesgo relacionado con este orden magnético regido por el campo magnético B terrestre al momento de la formación. Entonces, analizando eso, yo puedo ya tener una idea de, bueno, si todos los dipolitos en un determinado momento estaban apuntando para allá, y en otro momento, en una región cercana, están apuntando para otro lado, bueno,
y hago una datación de ese material y veo que uno corresponde a una era y otro corresponde a otra era, bueno, yo puedo empezar a pensar que el campo magnético fue cambiando y que en un momento estuvo así y en otro momento estuvo así. Y eso básicamente, con ese tipo de razonamientos, uno puede recomponer la historia de las reversiones. Entonces, en valores, en líneas oscuras, está una polaridad, en regiones blancas está otra, y uno puede recomponer en una escala ya de millones de años, puede reconocer distintas etapas, digamos, tiene como cambios chiquitos, pero en esta es una etapa negra, esta es una etapa Matuyama blanca, esta es una etapa negra, a grandes rasgos, que duran del orden de pares de millones de años, donde uno ve que en algunos hay cierta polaridad y en otros está la polaridad inversa a nivel global, ¿no?, de la Tierra. Y ahora estamos en esta etapa, y otra cosa que a mí me pareció interesante, que era que este tipo el mismo tipo de razonamientos resultó una evidencia muy, muy importante para sostener la teoría tectónica de placas. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes saben que, bueno, según la teoría de placas, existen estas estructuras sobre las cuales se sostiene, digamos, la corteza terrestre, está conformada por, por unas estructuras tipo placas que se van desplazando unas con respecto a otras. Y lo que se descubrió es que en los fondos marítimos, muchas veces en las fosas donde se encontraban estas fosas oceánicas, digamos, donde se iban separando dos placas, ¿no?, abajo del océano, periódicamente uno lo que tenía era la subida de material magmático, a medida que subía eso, se iban incorporando las placas que se iban alejando, y claro, entonces acá uno tenía una especie de material caliente, digamos, en donde uno podía observar esta magnetización termorremanente, dando cuenta del orden magnético local en esta región. Pero claro, a medida que pasa el tiempo y estas placas se van separando, estas franjas que aparecían, una se iba para la derecha, otra se iba para la izquierda, y aparecía otra franja eventualmente, y entonces analizando estos pares de franjas, digamos, uno podía ver que tenían el mismo orden magnético, o sea, estaban alineados las dos de la misma manera, y aparece una especie de alternancia también, y entonces esto era compatible con un registro en realidad de un movimiento divergente entre las dos placas a lo largo del tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿se pueden predecir las reversiones? Bueno, en realidad parece que no. En realidad estos procesos ocurren con una escala de los millones de años, pero no es fácil, o sea, no es posible predecir cuándo va a ocurrir la próxima reversión temporal. La última reversión, que fue esta que está acá, de Matujana-Bruns, ocurrió hace casi 800.000 años. ¿Está bien? 800.000 años, pero eso no nos dice nada sobre cuándo va a ocurrir la siguiente. El periodo, al mismo tiempo, cuando empieza el proceso de reversión, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces, lo que es interesante es ver si se tienen registros de, bueno, ¿cuál es el cambio más rápido que se detectó hoy en día de campo magnético terrestre? Bueno, en algunos lugares, por ejemplo, en este lugar, se pudo estimar, digamos, un cambio relacionado con, en este caso, un cambio en la dirección, en la declinación del campo magnético, que hablaba de 53 grados por año. Es muy, muy grande este cambio. Quizás está retratando una situación a lo largo de un periodo de transición. Y se registró porque había una región donde hubo
lava, digamos, o sea, un registro termomagnético que se enfrió, pero después, más o menos, no mucho tiempo después, fue recalentada y vuelta a enfriar. Entonces, sobre una misma región tienen órdenes magnéticos diferentes. Entonces tiene una región que apunta para acá y otra región que apunta a 53, bueno, que va cambiando, y con ese cambio uno puede decir, bueno, en esta región el campo local varió muy rápidamente, 53 grados por año, en este caso. Para los que les interese, esta es la referencia. Pero la realidad es que no se conoce mucho sobre cuánto dura el periodo de reversión en sí. Y otra cosa que me parece que vale la pena mencionar es que, si bien hay, desde el punto de vista geológico, hay evidencia de que estas reversiones ocurrieron, tuvieron lugar, no hay registros fósiles que acompañen este tipo de eventos magnéticos, ¿no? No hay extinciones masivas, no hay evidencia de nada. Y entonces, en definitiva, se sabe muy poco sobre los posibles efectos concretos de no tener un campo durante un periodo de tiempo que tampoco sabemos cuánto es. Pero bueno, la verdad que no se sabe mucho. Algunas personas dicen que, bueno, las especies ancestrales quizás eran más simples, pero también eran más resistentes a los efectos que podrían tener un bombardeo de, de partículas cargadas, en términos, por ejemplo, de incremento de la tasa de mutaciones o lo que fuera. Así que, bueno, la verdad que mucho no se sabe, pero la realidad es que no hay registros fósiles de eventos de extinción, por ejemplo, asociados específicamente a estas etapas. Bueno, veamos un poquito, la última parte. Entonces lo que le quería contar es, bueno, ¿y por qué la Tierra tiene campo magnético? ¿Qué es lo que pasa en el campo magnético? O sea, ¿cuáles son los ingredientes que hacen que uno tenga, que la Tierra pueda generar un campo magnético terrestre? Bueno, obviamente las ecuaciones para resolver esto de manera cuantitativa tienen que ver con ecuaciones del tipo magneto-hidrodinámico, que no las vamos a mencionar, no vamos a mencionar explícitamente, pero hay ciertos ingredientes que tienen que aparecer. Para generar y sostener un campo magnético B, la receta sería, bueno, yo tengo que tener un núcleo interno, eh, que sea un material conductor, por ejemplo, de hierro caliente, un núcleo interno, en este caso, de hierro sólido, muy caliente. ¿Está bien? Y además, como vamos a ver, es importante que gire a su propio ritmo. O sea, que no gire solidariamente con la Tierra, sino que la parte externa de la Tierra gira y la rotación interna es diferente, ¿no? De hecho, no es muy diferente, pero gira a 2 décimas de grado por año más rápido que en la superficie. Entonces gira un poquitito más rápido. Por otro lado, es importante tener un núcleo externo. En este caso también es de hierro, está un poco más frío, de hierro líquido. Obviamente las diferencias de presiones son responsables de que esto se encuentre en estado sólido y estado líquido. Y en este núcleo externo es un material conductor, hierro, que se encuentra en estado líquido. Va a haber corrientes de fluido que se muevan, pero también se va a mover de una manera particular, desordenada si quieren, con mucha convección y con turbulencia, y eso es importante. ¿Está bien? Y por otro lado, la parte de afuera, la parte, si quieren, de la corteza, también es importante que también ese sistema esté rotando, porque va a ayudar a la formación de flujos raros, o sea, con mucha vorticidad, o sea, con una especie ahora vamos a ver de qué estructura, ¿no? Y va a hacer aparecer unas estructuras que se conocen tipo columnas de Taylor. Y bueno, y esta rotación también es importante, según el modelo que vamos a contar. Y por ejemplo, hay otros planetas que podrían llegar a tener estas condiciones, pero no la tienen. Por ejemplo, Venus rota a una velocidad mucho más baja, mucho más baja. Un día de Venus son 243 días terrestres, y se cree que esa falta de rotación hace
dificulta la formación de este tipo de estructuras acá adentro, y como vamos a ver, eso tiene como consecuencia que no se pueda generar un campo magnético. Y bueno, en el caso de Venus, y también en el caso de Marte, que también es un planeta más frío, tampoco puede sostener las estructuras necesarias para generar un campo magnético. Entonces, se necesita lo que tiene que ver con la Tierra es un núcleo interno de material conductor, un núcleo externo y la parte de afuera que también esté rotando. Y además se necesita un campo magnético externo que actúe como un arrancador, como una semilla. O sea, necesito todo esto más como una semillita para partir de ahí generar un campo magnético que se pueda sostener, ¿no? Todos estos ingredientes se combinan ya les digo, por ecuaciones magnetohidrodinámicas, en un modelo que se llama el Geodynam, ¿está bien? Que va a ser el que les cuente ahora en 2 minutitos. Y para eso, permítame contarles sobre un efecto que se llama efecto Dynam, ¿está bien? Porque va a tener mucho que ver con el concepto, por lo menos, con lo que sucede en la Tierra. Entonces, fijémonos en este dispositivo, que es un disco metálico, un conductor, ¿está bien? Que yo lo puedo hacer girar, esto va a girar, ¿está bien? Y acá tengo un imán que este sería como una cara norte, que apunta hacia el plato, y del otro lado tengo una cara sur que apunta hacia el plato. Entonces es como si tuviera el plato acá con un imán norte y sur, ¿está bien? Es esto que está acá. Y yo esto lo voy a hacer girar, ¿está bien? Entonces, este disco se llama disco de Faraday. Almendra, ¿no entendés por qué que se inviertan los polos del campo implica que desaparezca por un tiempo? Bueno, en principio no podría ser así, pero imagínate, si vos haces... eh, o sea, no es rotar una barra imantada y hacer así. También como vamos a ver, no es que hay una barra imantada, sino que se desarma, es como que se desarma y se vuelve a armar y aparece para el otro lado. Entonces, en ese desarmado y volverse a armar, eh, hay un momento donde, bueno, tenés que pasar de una polaridad así a una polaridad así. Uno puede pensar que eso implica que pasás por cero. Y aún si fuese, suponete, el modelito de la barra, eh, pasar de una situación vertical, si quieren, con una polaridad para un lado para el otro, pero bueno, de última, los discos van a estar iguales, el cinturón de Van Allen va a quedar más o menos de la misma manera, pero en el momento que vos pongas la barra así, para hacer esa rotación, la estructura del campo local va a ser muy diferente, y también quizás no pasará por cero, pero estructuralmente va a ser muy diferente, y bueno, también puede ser un problema. En cualquier caso, es una situación estructuralmente muy diferente a la situación de tener un campo magnético funcionando. Bueno, entonces volvamos al disco de Faraday, que entonces es un... Claro, o sea, lo que puede perjudicar a la Tierra es el hecho de no tener un campo magnético terrestre durante un tiempo suficiente, ¿no? Como para que el proceso de erosión de la atmósfera empiece a ser importante. Eso es un duda. Al margen de la radiación que aumentaría, que nos veríamos bombardeados con partículas cargadas que podrían interactuar o sea, nos bombardearían, significa que viene un protón emitido por el Sol de muy alta energía, logra pasar por la atmósfera y me pega a mí, a una célula que tengo acá, le pega a la doble hélice y me cambia algo, qué sé yo. Y genera una mutación. Dios no lo permite. Bueno, seguimos. Entonces, disco de Faraday. Volvemos a esto. Recuérdense que estamos tratando de entender qué cazzo tiene que ver esto con el disco de Faraday para entender cómo se genera el campo magnético terrestre, pero vayamos con el disco de Faraday. Entonces, esto va a empezar a girar y que es un disco metálico sometido a un campo magnético. ¿Está? Metal, hay portadores de carga. Entonces, cuando yo empiezo a girar, los portadores de carga van a empezar a girar solidariamente con el disco, ¿no? Pero claro, en el momento en que empiecen a tener una velocidad,
una velocidad relacionada con el momento de rotación, en este caso, hay que recordar que son partículas cargadas, ¿está bien? Y esas partículas cargadas se están moviendo ahora en presencia de un campo magnético. Entonces, sobre esta partícula cargada es un electrón, ¿está bien? Entonces va a actuar una fuerza magnética que tiene que ver con el producto integral entre la velocidad y el campo magnético. Si ustedes hacen eso, van a ver que el producto velocidad por campo magnético es centrípeto, o sea, apunta hacia el centro, pero como es un electrón, tiene carga negativa, la fuerza entonces es hacia afuera, ¿no? Es radial, tiene dirección radial hacia afuera, ¿no? Entonces, los electrones que estaban acá, panchitos, cuando esto se empieza a mover, de repente no solo van a tener una velocidad así, sino que se van a acelerar radialmente hacia afuera, por esta fuerza. Y entonces, todos los electrones van a verse, van a tener esta fuerza, se van a acelerar hacia afuera y se van a empezar a acumular acá, en en el perímetro del disco. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que bueno, los electrones que antes estaban por todos lados, ahora se van a localizar esencialmente en la superficie, en el perímetro, y entonces va a haber un exceso de carga positiva en esta parte que está acá. ¿Está bien? Y entonces, si yo mido ahora el voltaje entre el exterior y el interior, o sea, entre esta parte que está acá y esta parte que está acá, va a haber una diferencia potencial, ¿no? Sostenida por mi movimiento, ¿no? Cuando yo dejo mover, la cosa se reacomoda, pero mientras yo estoy moviendo, voy a haber generado una diferencia de potencial. ¿Está bien? Ahora, esa diferencia de potencial tiene mucho que ver con que el movimiento de rotación de estas partículas cargadas se dio en presencia de este campo magnético B, ¿no? Bueno, entonces hay dos ingredientes para generar corriente. Por un lado, yo tengo que moverlo, tiene que haber un conductor en movimiento, y por otro lado, tiene que haber un campo magnético externo, este que está acá, bueno, en este caso era fijo, pero era un campo magnético externo. Y eso me generaba una diferencia de potencial. Entonces, y si yo sigo moviendo, voy a seguir mandando electrones para este lado, o sea, estoy armando como una especie de corriente radial de electrones desde acá hasta acá, ¿no? Sería una corriente que en este caso, si la tengo que dibujar con signo, diría desde acá, desde la periferia hasta adentro, ¿no? Entonces, esas corrientes, a su vez, yo podría pensar, pará, tengo cargas en movimiento. Estas cargas en movimiento, a su vez, van a generar un campo magnético, ¿no? Las caras que se empiezan a mover van a generar un campo magnético diferente al campo magnético externo. Si el campo magnético que generan, puede ser que el campo que generan sirva a su vez para seguir generando más corriente. ¿Eh? ¿Se entiende la idea? Puede ser que, está bien, al principio yo necesité estos dos imanes para este efecto. Pero una vez que se empiezan a mover los electrones, el campo magnético que generan los electrones, podría llegar a ser el que juegue el rol de este B que antes era externo y crear una situación de autosostenida donde la misma corriente, o sea, yo tengo un movimiento de rotación, eso es una energía mecánica de afuera, pero a costa de esa energía mecánica, ¿puedo generar corrientes que generen campos magnéticos que ayuden a seguir generando corrientes? ¿No? Entonces, ¿podría ser que la corriente generada fuera la que creara el B necesario para seguir generando más corriente? En este caso particular, eso no ocurre, ¿no? Pero ¿se entiende la idea? ¿Se entiende la pregunta que me estoy haciendo acá? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, en este caso no ocurre, por cómo es la geometría de esto, pero en situaciones suficientemente complicadas, donde las corrientes que se generan se organizan con una cierta vorticidad, y en este caso, este movimiento tipo columnas, y mucho tiene que ver con eso, el gradiente de temperaturas que hay desde la temperatura del núcleo sólido y la temperatura acá afuera es diferente, entonces eso hace que aparezcan corrientes de convección, pero que se organicen también en estas estructuras tipo columna de Taylor, porque está todo rotando, y eso tiene que ver, no voy a entrar en detalles, pero la estructura del movimiento de las cargas hace que el campo que generan
sirva para seguir sosteniendo esas estructuras. ¿Está bien? Entonces yo tengo una zona líquida, de hierro líquido, que se puede mover como un fluido, pero en definitiva tengo un líquido que es conductor, se puede mover eh, dando lugar a estas estructuras. Así que el movimiento del conductor es suficientemente complicado, ¿está bien? Obviamente no es rígido, pero tampoco tiene una simetría bien determinada, y eso es súper importante para que el campo generado pueda sostener el mismo movimiento. Así que el líquido conductor de cargas cargadas que se mueven puede generar un campo magnético que a su vez pueden seguir sosteniendo movimiento en el líquido, que a su vez genera el campo magnético y se cierra el circuito. Y en este caso tengo entonces movimiento de fluido que genera un campo magnético que ayuda a sostener el movimiento de fluido, que ayuda a seguir sosteniendo el campo magnético. Entonces, no les dije mucho, no les dije por qué pasa esto, por qué se generan estas estructuras que son las que necesito para que se cierre este ciclo, digamos, pero eso es lo que pasa. ¿Está bien? Y entonces tengo corrientes que generan campos magnéticos que dependen del tiempo, que generan campos eléctricos, y los campos eléctricos y magnéticos vuelven a actuar sobre las caras en movimiento, haciendo fuerza de Lorentz que sostienen estas corrientes. ¿Está bien? Eso es lo que sucede, digamos, adentro del núcleo de la Tierra, y lo que permite sostener en particular el campo magnético que está acá, producido por estas corrientes que suceden en su interior. ¿Está bien más o menos la idea cualitativa? Sí, mi única duda queda en si dijiste que originalmente esas corrientes se dan por más un flujo más bien térmico, ¿por qué es el campo eléctrico y magnético que después vuelven a generar esos flujos? En esa No, parte me perdí. no, es un ingrediente más. Es un ingrediente más la temperatura. Pero no. La parte importante es esta que está acá, la que tiene que ver con la generación de campos magnéticos y eléctricos. Y fuerza de Lorentz que se retroalimenta. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, y en base a, a este modelo, entonces, hay algunas simulaciones que tratan de modelar este proceso de generación de campo magnético del geodínamo. Acá les muestro una que ya tiene sus años, digamos, pero que muestra una de las primeras publicaciones que muestran cómo podría ser este fenómeno de reversión. ¿Está bien? Cómo evoluciona temporalmente. Entonces, tengo una situación, estas son líneas de campo magnético, ¿está bien? Y lo que se ve es que después de un tiempo, esta situación, fíjense que no es un dipolo, no es exactamente un dipolo, no hay un único punto donde todas las líneas entran acá, salen de acá y entran acá, ¿no? Es bastante más complicado, pero aún así, si yo tuviera que decir qué tipo de estructura es, diría, bueno, es bastante parecido a un dipolo. O sea, el momento dipolar de asociado a esta línea de campo es bastante representativo de lo que sucede. Pero si se deja evolucionar las ecuaciones de magnetohidrodinámica, el campo resultante pasa por situaciones como esta y se vuelve a establecer, ¿no? Esto sería como justo en una reversión. En una reversión es como que se desarma esto porque adentro del fluido justo en ese momento pasa por una situación media rara, inestable, y se vuelve a estabilizar de otra manera, pero durante eso fíjense que es un caos. Las líneas de campo entran y salen por todos lados. Esto ya no es más un dipolo. De hecho, tengo como 3 polos norte y 3 polos sur acá. La visión de esto como un dipolo es muy mala. Y bueno, evidentemente no es que pasa por cero, como decíamos antes, pero el dipolo se desarma, se desestabiliza y después de cierto tiempo se vuelve a estabilizar de otra manera. Eso sería como el modelo de reversión. Se vuelve a estabilizar la solución que teníamos antes, fuertemente dipolar, pero bueno, en alguna otra orientación. ¿Está bien? Entonces, este modelo de geodínamo puede dar cuenta un poco de la evolución temporal de esto, que no es estable forever, sino que sufre este tipo de inestabilidades. Bueno, y lo último que les quería contar, entonces, es que
Bueno, además de cumplir un rol de protección de la atmósfera, el campo magnético es utilizado por algunas especies que son sensibles al campo magnético terrestre y que básicamente lo utilizan para orientarse y navegar. Entonces, es importante para algunas aves migratorias europeas, por ejemplo, en este caso el petirrojo, que ya desde hace tiempo se tiene evidencia se sospecha, digamos, que disponen de una especie de compás magnético que les permite migrar, orientarse en los procesos de migración. Y además, la manera de... ¿Dónde está ese imán? ¿Dónde está esa brújula, digamos, el compás magnético, esa brújula que tienen? ¿Cómo está implementado a nivel orgánico? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas dice que algunas moléculas que sirven para, son receptores de luz, digamos, tendrían la capacidad de responder al campo magnético terrestre, y por lo tanto algunas personas postulan que estas brújulas tienen que ver con cómo se comportan algunas moléculas digamos, un sistema de recepción de este campo que se encuentran ligadas al procesamiento de la luz, ¿no? Al procesamiento de la luz, en particular en los ojos. Eh, bueno, y también hay evidencia de que la actividad electromagnética humana, digamos, puede alterar, digamos, el campo magnético local de un determinado lugar y desorientar algunas aves migratorias. También hay evidencia que sugiere que algunos organismos marítimos utilizan también mecanismos de orientación, de navegación basado en el campo magnético terrestre, estas tortugas, por ejemplo. Y, bueno, mariposas las monarcas que migran en el frío norte, llegan desde Canadá hasta México. También se sugiere que lo hacen con la ayuda de estas brújulas. De alguna manera poseen estas brújulas orgánicas que les permiten orientarse. Entonces, eso fue hace un tiempo, y como yo les digo, estas brújulas están muy ligadas a nivel molecular con algunas moléculas, algunas vías de señalización que involucran moléculas capaces de responder a estímulos lumínicos, o sea, a radiación, en este caso radiación cercana al azul ultravioleta, y relacionado entonces la posibilidad de medir, de ser sensibles al campo magnético, en relación a estos sensores que también eran sensibles a radiación lumínica. ¿Está bien? Y entonces, en este caso, para las mariposas, proponían que estas moléculas sensibles estaban también, no en la cabeza creo que, sino en la antena. ¿Está bien? En la antena. Y eso fue hasta el 2014, y este trabajo es el 2015, y está bueno porque es uno de los primeros trabajos que propone, digo, bueno, ¿cuál es la molécula que actúa como brújula? ¿Está bien? Y entonces encuentran una proteína que podría ser utilizada por estas especies para... Es una proteína que es sensible al campo magnético terrestre. ¿Y cómo funciona esta proteína? Bueno, en realidad en este trabajo lo que hicieron fue tratar de detectar cuál es esta proteína. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, es un trabajo medio bioinformático al principio, partiendo de todas las proteínas, de todos los genes codificantes, o sea, todos los genes asociados a una proteína de un genoma de Drosophila. Lo primero que dijeron, bueno, si yo quiero una brújula, lo que estoy buscando es algo que tenga un comportamiento ferromagnético, como las agujitas que se orientan de las brújulas comerciales, digamos. Entonces voy a buscar proteínas que tengan la capacidad de ligarse a hierro, ¿no? para formar una especie de aguja magnética, ¿no? Entonces, de las 12.000 genes que codifican a proteínas, había 200 que tenían la capacidad de juntarse a hierro. Además, como había evidencia de que sea lo que fuera que tenía que ver con esta detección, pasaba
en los ojos o en las antenas, decimos, bueno, ¿qué genes de todos estos se expresan, o sea, son utilizados, están prendidos en la cabeza? ¿Sí? Bueno, de estos 200 hay 132. Después, bueno, además le pidieron que sean genes que no atraviesen la membrana. Esto se me escapa ahora por qué, no me acuerdo bien por qué, pero había 100 de estos que no estaban localizados en la membrana, y bueno, de estos eligieron, por alguna razón particular, utilizando conocimiento que no era directamente sistematizable, digamos, sino conocimiento específico, se quedaron con una decena de estos genes, y de todos ellos se quedaron con un gen que codificaba una proteína que ellos llamaron MAG-R, que les pareció adecuada y que este tipo de filtrado. Entonces esta es una proteína que podía interactuar con hierro, que se expresaba mucho en estos tejidos de la cabeza, no estaba en membrana, y bueno, veamos qué onda. Y entonces lo interesante es que pudieron aislar esta proteína en pigeons, palomos, no sé, pigeons, en palomos eh, y en estas mariposas, monarcas, y la estructura que sugiere esta proteína tiene que ver con, es esta que está acá, es esta que está acá, son los los llamaron MAG-R porque son magnetorreceptores, y la encontraron en los animales formando un complejo proteico como el que les muestro acá, donde más o menos se comprometía un núcleo de estas proteínas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de una decena de proteínas MAG-R, pero asociadas con, ¿cómo se llama? Criptocromos, que son las moléculas fotorreceptoras. Estos criptocromos estaban formando una especie de cilindro, y en el núcleo de ese cilindro, en el complejo que aislaron estos investigadores, se encontraron estas moléculas de MAG-R. Y además, lo que se dieron cuenta es que estas moléculas tenían un momento dipolar magnético altísimo, muy, muy, muy alto. ¿Está bien? Y de hecho, lo que pudieron hacer es, ex vivo, o sea, este es un experimento ex vivo, agarraron este complejo y se dieron cuenta que, fíjense, sometido a un campo magnético que ellos podían variar su orientación, esta molécula se reorientaba, ¿no? Como cualquier dipolito, ¿no? Que busca orientarse de acuerdo al campo magnético externo. Así que lo que proponen estos investigadores es que esta molécula, no saben todavía la vía, el mecanismo, pero por lo menos sería la agujita que es capaz, dentro de la cabeza de estos animales, de responder a un campo magnético externo. Bueno. Yo nomás, esto es lo que les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Digamos, esta es una clase para abrir preguntas, más que para proponer las respuestas, ¿no? Como ustedes sabrán, lo conté de una manera cualitativa, simplemente para bajar a tierra un poco los conceptos que vimos, ver que realmente se aplican en distintos dominios, que es importante saber manejarlos para poder dialogar con expertos de otros dominios, con los que se van seguramente a cruzar en el futuro, pero es muy descriptivo todo esto, ¿no? Cualquier consulta les puedo pasar referencias, o podemos seguir hablando si quieren algo más cuantitativo. Al margen de eso, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, la clase que viene, lo que voy a hacer es contarles, es una clase que está dedicada es una clase bisagra entre la primera parte de la materia y la segunda parte de la materia. Ten cuidado.